¿Has escuchado que hay poder en nuestras palabras? Que todo lo que visualicemos, decretemos, declaremos, en algún momento se va a manifestar o se va a materializar en nuestras vidas. Hola, mi nombre es Daisy, te doy la bienvenida a mi canal, feliz de estar por acá de nuevo con un nuevo video, con un nuevo tema, un poquito controversial, pero lo vamos a tocar a la luz de la palabra. Así que el tema que les quiero compartir a continuación es acerca de la confesión positiva, del pensamiento positivo, eso de decrétalo, decláralo y recíbelo, que se ha infiltrado en la iglesia cristiana y que ha traído confusión a la fe del creyente y ha distorsionado y descontextualizado algunos versículos bíblicos. Entonces, así que si te interesa este tema, quédate conmigo. Declaraciones y decretos que hacemos normalmente solo van enfocados en la prosperidad, en las finanzas, en el éxito personal y ministerial, en la sanidad, y todo va centrado en el yo, al igual que el anular y rechazar la enfermedad y la prueba y cualquier otra cosa que no nos traiga felicidad. Todas estas son declaraciones y decretos egocéntricos. La confesión positiva es una falsa enseñanza que nos ha llevado a creer que nuestras palabras tienen el poder para crear realidades, que todo lo que yo decrete, declare, eso se va a hacer realidad en mi vida. Decreto que hay milagros en mi vida, decreto sanidad total en mi vida, decreto mis finanzas abundantes, decreto que me va a llegar un trabajo exitoso, decreto que en mi boca hay un milagro. E incluso cuando nos va a llegar una mala noticia, lo primero que nosotros hacemos es anular, lo anulo, lo rechazo, no lo recibo, la enfermedad no va a tocar a mi vida, la muerte no entrará a mi casa. Y bueno, nos hemos estado acostumbrando a ese tipo de oraciones en donde ponemos nuestra fe en el poder de las palabras. Si nosotros nos vamos a la Biblia, vemos esos grandes hombres de Dios que no oraban en ningún momento de esa manera, decretando y declarando. Ellos no utilizaban esas oraciones autoritativas como si Dios fuera la lámpara de Aladino para que les cumplieran esos deseos egocéntricos que ellos tenían. No, al contrario, estos hombres de Dios oraban, se humillaban, pedían, rogaban, clamaban, y toda petición u oración la sometían a la voluntad de Dios y a su soberanía. Entonces ellos no estaban dándole órdenes a Dios para que hicieran esto o para que hicieran aquello, sino que más bien se sometían a la voluntad de Dios y a los planes de Dios, y ellos eran los que hacían lo que Dios les ordenaba. Y vemos a Jesús que, aun siendo Dios, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Por eso dijo: hágase tu voluntad y no la mía. También vemos la vida de Job, que le llegó enfermedad, calamidad, pobreza, muerte, y aún así en ningún momento decretó, declaró, anuló, sino lo único que dijo fue: Dios da y Dios quita. Alabado sea el nombre del Señor. También vemos a Pablo que él tenía un aguijón en su carne, no sabemos qué enfermedad tenía, pero él no nos enseña en ningún momento, en ninguna de sus cartas, que anulaba la enfermedad o que rechazaba o que decretaba, sino que él imploraba al Señor. Vemos en la Biblia cómo él imploró 3 veces y le rogó al Señor que le quitara ese aguijón de su cuerpo, pero Dios no se lo quitó. Dios lo único que le dijo: bástate tu gracia, y él la aceptó. La confesión positiva va de la mano con el llamado Evangelio de la Prosperidad y con el movimiento de la palabra de fe. Estas son corrientes y movimientos que son prácticas, que se han tenido como prácticas antibíblicas y que se han infiltrado en la iglesia cristiana y que han distorsionado y confundido la fe del creyente, hasta el punto de torcer las escrituras y de sacar de contexto algunos pasajes bíblicos. Ahora, ¿de dónde surge esta corriente de la confesión positiva? Bueno, esto surge o nace de corrientes filosóficas humanísticas como la Nueva Era, el budismo, el hinduismo y hasta el espiritismo, y que tienen como creencias la confesión positiva, el pensamiento positivo, el poder de la visualización, el karma, que es la misma ley de causa y efecto, y la ley de la atracción. Entonces, ¿qué enseña la confesión positiva? Bueno, una de las cosas es que a través de nuestra fe tenemos el poder
la autoridad y la capacidad dada por Dios para poder crear y materializar realidades, sueños, deseos, a través de la palabra hablada, decretada o declarada. Otra cosa que enseña es que a través de nuestros pensamientos y de nuestras declaraciones podemos atraer lo bueno o lo malo. Por ejemplo, si yo me siento mal, tengo un dolor de estómago, si yo lo hablo y lo declaro, entonces estoy atrayendo la enfermedad a mi vida y también le estoy dando poder y autoridad a Satanás para que venga a gobernar nuestra vida. Otra cosa que enseña es que si no se cumple lo que nosotros decretamos o declaramos, entonces es por falta de fe, por falta de ayuno, por falta de oración, que no somos constantes en esas declaraciones y que debemos de proclamarlo en voz alta e incluso anotarlo en una hojita, ponerlo en un sitio en donde lo podamos ver y poderlo repetir muchas veces hasta que eso se tenga que cumplir. Estas falsas creencias están lejos de los principios y las verdades bíblicas. La verdad es que nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad, ninguna capacidad para crear y materializar realidades. Cuando nosotros incorporamos esta práctica a nuestra vida, al cristianismo, estamos atentando contra la soberanía de Dios. Dios es el único que puede crear realidades con su palabra. Anteriormente yo incorporaba esa práctica en mi vida, decretaba, anulaba, rechazaba, declaraba cosas sobre mi vida y muchas veces no se daban, entonces me sentía frustrada y a veces me enojaba con Dios, sentía que me faltaba fe, que debía de ayunar más, de orar más, pero aún así no funcionaba lo que pude ver y lo que el Señor me enseñó en ese tiempo y también en estos tiempos es su soberanía, ese atributo tan maravilloso que Él tiene que a veces es tan incomprendido. La verdad es que no tenemos la capacidad para comprender, pero debemos de pedirle a Él de que le podamos aceptar sus planes para nosotros, que aunque no se cumplan esas peticiones que muchas veces le hacemos, así sea en oración, humillándonos, es porque Él tiene todo bajo control y Él sabe lo que conviene y lo que no nos conviene a nuestra vida. Ahora, si nos damos cuenta, estos movimientos del Evangelio de la Prosperidad, la confesión positiva y este movimiento de la palabra de fe han traído tanta influencia negativa a la iglesia que nos han hecho creer que el cristiano, el Hijo de Dios, no debe vivir en pobreza, que tenemos que ser felices, que tenemos que vivir una vida de abundancia, que nuestras finanzas tienen que ser súper abundantes y tenemos que tener sanidad total en nuestro cuerpo, que la enfermedad no nos puede tocar y han tergiversado la perspectiva bíblica del sufrimiento. Vivimos en un mundo caído e incluso en un cuerpo caído en donde estamos expuestos a la enfermedad, a la pobreza, al dolor, y querer negar y huir de esa realidad pues es antibíblico, porque tanto el sufrimiento, el dolor y la prueba hacen parte de nuestro crecimiento espiritual y Dios muchas veces nos permite pasar por este sufrimiento, por este dolor, por crisis, precisamente para que dependamos más de Él, para que nos santifiquemos, para que crezcamos en nuestro carácter y podamos ser semejante y parecidos más a Cristo. Ahora quiero leerte algunos versículos que estos movimientos han tomado y han distorsionado para poder apoyar sus falsas enseñanzas. Pero antes de eso quisiera decirte que es muy fácil salirse del contexto y es por esto que hemos sido engañados sutilmente para creer estas falsas doctrinas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros leemos un versículo, para saber qué tema se está tocando en ese versículo, es leer los versículos anteriores y los versículos posteriores para nosotros poder comprender de qué tema están hablando específicamente ese versículo. Uno de los pasajes que ellos toman es Proverbios 18:21. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si nosotros leemos el contexto de este versículo, se está refiriendo a que nuestra lengua, cuando hablamos, sí tenemos poder para destruir a una persona o para bendecir a una persona. Tanto bendecirla como maldecirla, nuestra lengua tiene poder. No está diciendo en este pasaje que nosotros tenemos poder para crear realidades, sino para bendecir y maldecir. ¿Cómo podemos bendecir a una persona?
Bueno, alabándola, aconsejándole, dándole palabra de sabiduría, consolándola. Bueno, de muchas maneras podemos bendecir a una persona con nuestras palabras, afirmándola. Pero también nuestra lengua tiene poder para destruir a una persona. ¿Cómo la podemos destruir? ¿O cómo le podemos maldecir? Bueno, condenándola, juzgándola, insultándole, diciéndole palabras grotescas, hiriéndole con nuestra lengua, con nuestras palabras. Entonces es de esa manera. Este es el contexto en el que este versículo nos está diciendo que en la lengua hay poder de vida y muerte, no en crear realidades o materializar realidades. Otro versículo que ellos toman es Proverbios 6:2, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si nosotros leemos del 1 al 3, Proverbios 6 del 1 al 3, nosotros vemos el contexto y el tema que se está tocando en este proverbio. Se está tocando acerca de que nos está dando un consejo Salomón y nos está diciendo: no te hagas fiador y no hagas promesas con tu boca para serle fiador a aquella persona, porque si aquella persona no cumple, entonces tú tendrás que pagar su deuda. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si nosotros leemos este pasaje, Mateo 12, desde el versículo 33 hasta el 37, nosotros nos damos cuenta del contexto, del tema que se está tocando allí en estos versículos, y se trata de la abundancia del corazón. De todo lo que hay en nuestro corazón, eso lo habla la boca. Así que si nosotros le hablamos mal al prójimo, si nuestras palabras son calumniadoras, ociosas, condenatorias, y bueno, tendremos que dar cuentas el día del juicio. A eso se refiere. Bueno, ya finalizando, quiero decirte que el verdadero poder de la palabra está en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios y cuando nosotros la obedecemos, tiene poder para transformar nuestra vida, para transformar nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra voluntad y producir cambios poderosos en mí y también en ti. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y que lo puedes compartir con otros y darle like. Gracias y bendiciones. Quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene